escrito en gloria. ¿Cuántos lo creen? Cada vez que, como decía el hermano, cada vez que alguien le entrega su vida al Señor, no sabemos qué va a pasar. Y es que nosotros solo vemos las cosas así, superficial, es decir, en lo físico, en el mundo físico. Pero ¿qué pasa en lo espiritual? No sabemos. Pero cuando una persona recibe al Señor, algo pasa en el corazón, en el espíritu de esa persona. Y nosotros no lo vemos. Hermano, hoy vengo a decirle en el nombre del Señor en esta mañana que el buen deseo de Dios es que usted tenga paz en su corazón. ¿Me está oyendo? Présteme atención, voy a predicar corto, 15, 20 minutos, le traigo la palabra para sembrarla en su corazón y que usted la guarde, pero que la crea. ¿Me está oyendo? Le cito siempre el texto en el Antiguo Testamento donde dice que a los antiguos el escuchar la palabra no les sirvió por no ir acompañada de fe. Es que la palabra tiene poder, pero no es magia. Por ejemplo, cuando iban a capturar a Jesús, Jesús contesta, yo soy. Pero en el griego, ego eimi, yo soy. Y cuando él contestó yo soy, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? Todos cayeron a tierra por la manifestación del poder de Dios. Pero cuando preguntan la segunda vez, de nuevo dice las mismas palabras, pero ya no sucedió nada. Para enseñarnos que no es magia, hermano. Que no es en sí ahí la cosa, porque hacemos o decimos algo, que van a suceder milagros. Es una obra interna, es algo que viene del cielo por la santa y soberana voluntad de Dios. Dios actúa cuando Él quiere, como Él quiere, y no depende de nosotros. La obra es de Dios y muchas veces, aunque no queramos nosotros, Dios lo hace, Él actúa porque Él es soberano. Él hace lo que Él quiere, como quiere y cuando Él quiera. Por lo tanto, usted y yo solo tengamos paz en nuestro corazón. Pero van a venir situaciones difíciles a nuestra vida. Vamos a pasar por dificultades. Van a venir problemas. Se van a dar situaciones donde probablemente se nos va a quitar el sueño y se nos arma un gran problema y vamos a estar angustiados o deprimidos o estresados o ansiosos con aquella cosa aquí en el corazón, preocupados y afligidos por algo que nos está sucediendo. Una tormenta vino a nuestra vida, pero podemos tener paz en medio de la tormenta. Es lo que Dios quiere, que tengamos paz a pesar de las situaciones, a pesar de lo que estemos viviendo, de las circunstancias. Pero ¿cómo se logra eso? Pero si la situación se ha tornado muy difícil, ¿cómo voy yo a llegar a tener paz? La Biblia dice, hermano, ¿y cómo logro eso? Que echemos sobre Él toda preocupación, toda ansiedad. Mire, a mí me gusta el ejemplo de Elí. Ciertamente es una persona que recibió el juicio de Dios, no solo él, sino que toda su descendencia. Pero me gusta la actitud de Elí. Hermano, imagínese usted, llegan y le dicen, Elí, tus hijos han muerto.
Qué terrible, hermano. Tus hijos murieron en la batalla, en la guerra. Elí se había quedado esperando a ver qué sucedía en el campo de batalla y llega el mensajero: tus hijos murieron. ¿Y qué contestó Elí? Jehová es Dios, que haga lo que Él quiera. Hermano, eso cuesta, eso no es fácil. Yo escuché el testimonio de un predicador, se me escapa el nombre, tal vez ustedes lo recuerdan, como que es el autor de un libro, Corre, Nicky, corre, el puñal y la cruz, algo así se titula el libro, y él está predicando. Hermano, pero eso, ¿quién lo va a lograr? Llegar a ese nivel, ¿cómo? ¿De qué manera? Pasa al frente cuando le dan el tiempo para la predicación y dice: yo sé que ustedes pensaron que no iba a venir, porque algunos, como bien saben, hace una semana, dice él, enterré a mi nietecito de 12 años. Hermano, y tener esa paz y esa tranquilidad en el corazón, ese nivel de fe y de confianza en Dios. Mire, le estoy poniendo un cuadro de lo peor, para que usted se dé cuenta que lo que nos puede estar pasando a nosotros no es grave, hermano. Hermano, pues sí es grave, porque fíjese que lo perdí todo. No es grave. Hermano, sí es grave, porque me dijeron que tengo diabetes. No es grave. Y si dijeron que tiene cáncer, ¿cómo podemos tener paz, hermano? La clave, el secreto, cuando le creemos a Dios, cuando creemos en Dios. ¿Me está oyendo? Mire, me gusta la actitud en el libro de Esdras, precisamente de Esdras, en el capítulo 9, verso 4 me parece. Esdras tenía un gran problema, una situación muy difícil. El problema que estamos viviendo nosotros es grave. ¿Qué quiero decirle? Que solo pensamos que el nuestro es el problema grave y que el del otro hermano no. Cada uno, hermano, está viviendo su experiencia. ¿Me está oyendo? Para mí lo que estoy viviendo es grave. Para usted su problema es el peor. Y así cada uno está peleando sus propias batallas. ¿Está conmigo? Hermano, ya voy terminando. Cada uno pelea sus propias batallas y nosotros decimos: ay, lo que te está pasando a vos no es nada. Si supieras lo que me está pasando a mí. No, hermano. Cada uno pelea sus propias batallas y para cada uno su problema es grave, porque es él el que lo está viviendo. Entonces, Esdras estaba viviendo una situación difícil, muy difícil. Era su problema, su batalla, y dice la Biblia que él estuvo muy angustiado. ¿Me está oyendo? ¿Ha estado usted alguna vez angustiado? Pero dice la Biblia ahí que estuvo angustiado hasta la hora del sacrificio. Mire, siempre se ofrecía un sacrificio en la tarde. Se ofrecía un sacrificio. Parece que era un holocausto y se ofrecía. Y él estuvo angustiado, estuvo afligido todo el día. Pero ese sacrificio que se ofrecía como a las 3 de la tarde, cuando llegó el momento de ofrecer ese sacrificio, la angustia desapareció. ¿Está conmigo? Mira, hermano, nuestro sacrificio de la tarde, ¿me está oyendo? Ya fue ofrecido hace 2000 años en la cruz del Calvario. Por lo tanto, ya no hay motivo para tener angustia.
Ya no hay motivo para estar afanado, preocupado, deprimido, porque nuestro sacrificio ya fue ofrecido, ya se efectuó el sacrificio de la tarde, ya se ofreció. Por lo tanto, usted y yo ahora, mire, le decía, la batalla es en la mente. ¿Por qué? Porque, hermano, ¿creemos en Dios o no creemos en Dios? Mire, hay una cosa que me da risa, pero se la voy a decir. Una palabra que Dios me dio. Y se la digo en esta mañana. ¿Será que Dios existe? Algún día, el Señor me va a dar la oportunidad y vamos a hablar ese tema. Y que usted haga preguntas y que aclaremos dudas sobre la existencia de Dios. Tal vez dejando a un lado la Biblia, vamos a hablar de la existencia de Dios. Si existe o no existe, qué bases tenemos para creer que Dios existe, y que la base que tengamos no sea, es que la Biblia dice, pero si la Biblia no es la palabra de Dios, ¿qué bases tengo yo para decir Dios existe y yo creo que Dios existe? Bien, entonces yo estaba pasando por una situación difícil y me vino esta palabra, escuche. Si Dios existe, ¿por qué me voy a preocupar? ¿Me está oyendo? Y luego vino la otra, y si no existe, ¿para qué me voy a preocupar? Por lo tanto, no hay motivo, ya sea que exista o no exista, no hay motivo para preocuparse. Por supuesto, usted y yo creemos en la existencia de Dios, y por lo consiguiente, creemos en la palabra. ¿Está conmigo? Y la Biblia dice que a los hijos de Dios todo nos ayuda para bien. Mire, el deseo de Dios desde los comienzos, desde los inicios, desde los principios fue sacar a su pueblo y llevarlo a un lugar de descanso, a un lugar de reposo. Pero luego en Hebreos dice que no se refería a un lugar geográfico, sino a un estado. Y el deseo de Dios sigue siendo el mismo, que usted y yo tengamos paz en nuestro corazón, porque el castigo por nuestra paz fue sobre sus hombros. Él pagó para eso, hermano. Mire, si yo le pago a usted su almuerzo y usted afligido, que cómo va a ser para pagarlo porque no tiene dinero en esta mañana, pero si yo ya pagué para que él coma, ¿por qué va a estar preocupado? Entonces, el castigo por nuestra paz, Él lo pagó. Él ya pagó para que usted y yo tengamos paz. Ya no hay motivo, ya no hay razón para estar angustiados. Ya se efectuó nuestro sacrificio de la tarde. Él ya pagó el precio para que usted y yo tengamos paz, hermano. Dice la Biblia en Hebreos, capítulo 4. Busquemos Hebreos. Capítulo 4, versos del 8 al 11. Hebreos 4, verso 8. ¿Ya lo tiene? Porque si Josué les hubiera dado el reposo, oiga, ciertamente los metieron a ese lugar, a esa tierra. No se hablaría de otro día de reposo. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en ese reposo. Oiga, procuremos entrar en ese reposo. Hermano, ¿qué quiero decirle en esta mañana? Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No solo nos dejó su paz, sino que nos la dio.
queriéndonos decir, escúcheme, estén tranquilos. No sé si el del teclado puede pasar. Y que nos ministre con un fondo de música. Estén tranquilos. Todo está bajo control, hermano. ¿Me está oyendo? Desde que Cristo murió en la cruz, hace 2000 años, oiga, su suerte y mi suerte fue echada en la cruz del Calvario. Nada vendrá a su vida sin el permiso ni la autorización de Dios. Eso que usted le denomina problema o situación difícil o muy grave, al final Dios lo ha permitido para su bien. ¿Qué provecho puedo sacar de esta situación tan dura? No sabemos, hermano. Pero Dios, que conoce el presente, pasado y futuro, para quien el tiempo no existe, mire, se ha querido desacreditar la obra de Dios. La ciencia ha querido hacerlo. Le menciono algo de lo que algún día vamos a hablar acá, para hablar de la existencia de Dios. Se ha descubierto donde atravesó el pueblo de Israel, donde cruzó el Mar Rojo. Hay una parte, ¿cómo le llamamos acá? Un vado, decimos. Una parte que no es muy profunda, y a los lados hay profundos abismos. Y algún viento sopló, y esa parte que no es muy profunda fue la que sirvió para que el pueblo de Israel pasara. Y con esto se ha querido desacreditar el paso del Mar Rojo, pero todo lo contrario. En lugar de desacreditar, le damos la gloria y la honra a Dios, porque ese puente Dios lo puso ahí antes que el mundo fuese, porque Él sabía que su pueblo un día tendría necesidad de ese vado para cruzar y atravesar el Mar Rojo. ¿Qué quiero decirle con esto? Que ese problema que usted tiene, esa situación que a usted le aqueja y que lo angustia, ya Dios la conocía desde antes que el mundo fuese, y Dios siempre tiene el control. El buen deseo de Dios es que tengamos paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Hermano, pongamos toda nuestra confianza en Él. Me gusta Job. Ya le cité ese texto. Me gusta Job. Y esa es la clave. Creer. Mire, que Dios nos dé la fe de Job, hermano. Hermano, yo estoy creyendo, pero las cosas se siguen complicando. Siga creyendo. Pero hermano, yo seguí creyendo y van de mal en peor. Siga creyendo. Hermano, yo conozco a mi abuelo. Él era un hombre de fe. Siempre creyó y se murió, pero usted siga creyendo. Esa fue la batalla de su abuelo, no la suya. Usted tiene la suya propia, y Dios siempre tiene el control, hermano, de todo lo que pasa, de todo lo que sucede. Por eso Job dijo, oiga, la fe de Job, hermano. Así que si las cosas se complican, siga creyendo. Es su obligación, es su deber, y eso se llama fe. Fe no es confesar un carro último modelo. ¿Quién ha dicho que eso es fe? La Biblia dice, en el mundo tendréis aflicciones. Van a venir dificultades, hermano. Van a venir problemas. Mire, la filosofía ha tratado de decirnos cuál es el propósito de la vida. Así como la biología, cuál es el origen. Ni una ni otra nos va a dar la respuesta. El propósito de la vida, en pocas palabras, es ser probados. Para eso estamos aquí. Mire, solo piense, tan breve. Piense en la brevedad, en la transitoriedad de la vida. Esto pasa luego, hermano. No tiene sentido que nos hayan puesto acá a vivir 70 años, a lo sumo 80, para después una eternidad. ¿Por qué tan corto acá? Estamos aquí para ser probados. Yo siempre les he dicho a los hermanos, acá estamos para sacar el curso de Caibil. Para eso estamos aquí, hermano. Van a venir problemas, van a venir dificultades, situaciones difíciles, sí, pero usted no se angustie.
porque su sacrificio, el sacrificio de la tarde, donde fue echada su suerte, ese se efectuó hace 2000 años y su destino está en las manos de Dios. Por eso la Biblia dice: Dios cumplirá su propósito en ti. Lo que Él ha dispuesto a hacer en tu vida, Él lo hará, y no hay nada que se lo impida, porque ¿quién podrá bajar la mano de Dios cuando Él la sube? ¿O quién subirla cuando Él la baja? Él cumplirá su propósito en ti. Por eso Job decía: Job, las cosas están empeorando. Mira que perdiste tus hijos y ahora tus bienes y ahora la salud. Pero en Job 13:15 él confiesa, léalo: aunque Jehová me mate, yo seguiré confiando en Él. Ese es el secreto, hermano. Es la clave para una vida de paz. Entender, creer con el corazón que mi vida está en las manos de Dios y que Él haga conmigo lo que Él quiera, que al final todo será para mi bien. Póngase de pie. A los hijos de Dios todo ayuda para bien, hermano. Dice el Señor, yo no sé si usted lo cree. Mire, ese es el asunto, hermano. Creer en la palabra. ¿Me está oyendo? Un texto tan conocido en Jeremías 29. Yo sé, dice el Señor, los pensamientos que tengo para ti. ¿Cómo dice? Pensamientos de bien. ¿Así dice o no? Él tiene pensamientos de bien para usted. O sea que ya ganamos, hermano. Ya ganamos, usted y yo ya ganamos. Llevamos todas las de ganar, porque los pensamientos de Dios para usted y para mí son de bien. Y venga lo que venga a nuestra vida, suceda lo que suceda con nuestra vida, al final nos ayudará para bien. Incline su cabeza. Señor, dice tu palabra que el que se acerca a ti, es necesario que se acerque creyendo que le hay. Hebreos 11:6. Yo le pido que nos arrodillemos un momento ahí en nuestro lugar. El que se acerca a Él, es necesario que se acerque creyendo que Él es real. Despeje su mente de toda duda. El campo de batalla es la mente. Pero ese texto dice dos verdades. No solo creyendo que le hay, sino y que Él es galardonador de los que le buscan. Es decir, vamos a acercarnos a Dios creyendo que Él existe, que Él es real, que Él es verdadero, plenamente convencidos de su realidad, pero también convencidos de que a Él le agrada darnos cosas buenas. Por eso dice, y que es galardonador de los que le buscan. Y Esdras estuvo angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. El castigo, Isaías, de nuestra paz fue sobre sus hombros. Él pagó para que usted y yo tengamos paz. Por eso Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Dice la Escritura, el que se acerca a Él es necesario que se acerque creyendo que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Todo acontecimiento, iglesia, en nuestras vidas, todo suceso, siempre será para nuestro bien. Por eso no vamos a poner nuestra mirada en las posibilidades, en el quizás, o en el tal vez, o en el a lo mejor. Nuestra confianza vamos a ponerla en las promesas firmes del Señor. Cristo murió,
el sacrificio se efectuó, se llevó a cabo. Ahí fue echada nuestra suerte. Ya no hay motivos para estar preocupados. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en las mañanas se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Una vez más, confesémoslo, Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en las mañanas se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Gracias, Señor, porque Tú siempre estás. Como predicábamos la vez anterior, el pueblo se quejó y dijo, ¿está Dios o no está? En otra versión leemos, ¿es Dios o no es? Traduciendo en un lenguaje popular, ¿existe Dios o no existe? Y este pensamiento vino al pueblo por el problema que estaban atravesando, por la situación difícil, porque las cosas se complicaron y Dios se molestó. Aunque se te compliquen las cosas, nunca dudes de la presencia de Dios. No es porque seas bueno, porque si somos infieles, Él permanece fiel. Como el Padre se compadece por el Hijo, así se compadece Él por nosotros. Y Jesús lo dijo en Juan 15, así como el Padre me ama, así los amo yo a ustedes. Solo piense en ese amor profundo, entrañable y verdadero del Padre hacia el Hijo, inconmensurable, con ese amor que no hay palabras para describir. Con ese amor Él nos ama a nosotros, y si le fallamos, Él conoce nuestra debilidad. Cuando el hijo pródigo volvió, se iba a celebrar una ceremonia. Usted puede buscarlo ahora, es fácil aprender en Google, la quesasa. ¿Qué ceremonia es esa? La quesasa. Cuando alguien fallaba, cuando alguien defraudaba a la familia, cuando alguien se portaba de tal manera que quedaba mal vista la comunidad y el pecado había sido en extremo malo, el pueblo lo desechaba para siempre a esa persona. Salían cuando esa persona quería volver y rompían una vasija, como diciendo, así queda rota la relación contigo, ya no más eres de aquí, vete fuera. Y por eso el padre salió corriendo antes que el pueblo llegara, para que no le desechara y él recibirlo, y no le reprochó nada. Así es el amor del Padre. Así nos ama Él en extremo. Y Él tiene escrito y terminado el libro de tu vida. Tú no estás escribiendo la historia de tu vida. Esa historia ya se escribió hace 2000 años en la cruz del Calvario. Nosotros somos tan solamente actores en este gran guión escrito por Dios, y Él cumplirá su propósito en nosotros. A Él no te le escapas de las manos, a Él no te le escapas.
Él tendrá siempre cuidado de ti. Y ese puente, Él ya lo construyó y lo edificó. Él lo trazó desde antes de la fundación del mundo para que cruzaras cuando se te presentara esa situación difícil. Y la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Dios le bendiga, hermano. Aleluya. El tiempo es para mi hermano.